Muy bien, hemos visto acerca de varios puntos con respecto de lo que Dios nos está mostrando aquí en este pasaje de Romanos capítulo 12. Entre ellos hemos visto el hecho de que debemos de llevar a cabo en nuestra vida esa presencia nuestra delante de Dios, diciéndole a Dios: Señor, aquí estoy. Y aquí estoy para que tú me uses como tú creas que debe de ser mi vida utilizada. Por eso dice el versículo 1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice claramente que es nuestro culto racional. Luego enseguida nos habla acerca de que debe de venir en nuestros pensamientos, en nuestra propia vida, la renovación de nuestro entendimiento, que debe de venir, por supuesto, por la propia palabra de Dios. Y nos pide que ninguno de nosotros tengamos más alto concepto que el que debemos de, que respetemos y honremos la actividad de cada uno de los miembros de la iglesia, que respetemos y honremos la forma en que Dios nos ha dado a cada uno una posición y nos ha dado diferentes dones. Y esos dones deben de ser puestos para la gloria y honra de Dios y para el servicio de los hermanos. Todo esto debe de ser llevado a cabo en amor. Y Dios dice que ese amor debe de ser sin fingimiento, que todos nosotros debemos de aborrecer lo malo y seguir lo bueno, que nos amemos los unos a los otros con amor fraternal y que tengamos cuidado de no estarnos ofendiendo unos a otros y afectando unos a otros, sino que seamos con todo el deseo en nuestro corazón de apoyarnos. Nos pide que no seamos perezosos en nuestra vida constante, sino que estemos trabajando. Nos dice que en lo que requiere diligencia, nosotros debemos de estar con la disposición de hacerlo continuamente. Y nos dice también que debemos de estar gozosos en lo que Dios permite que cada uno de nosotros vivamos. ¿Hay problemas en nuestra vida? Sí. ¿Hay situaciones difíciles? Sí. ¿Hay cosas que afectan nuestra tranquilidad? Sí. Pero debe de haber una constancia en la oración delante de Dios para dependencia totalmente de Él en esas circunstancias. Obviamente que ha habido problemas difíciles, pero ninguno de esos problemas difíciles ha escapado al control de Dios. Nos cuesta a nosotros decirle a Dios gracias en medio de las circunstancias difíciles, ciertamente, pero es lo que estamos aprendiendo. Dios es fiel y usted asiente con su cabeza y me dice, sí. Dios lleva a cabo sus propósitos en nuestra vida y quiere que nosotros estemos buscándole en medio de todas esas circunstancias difíciles. Y usted me vuelve a decir, sí. Y eso debe de ser precisamente lo que tenemos que comenzar a aprender aquí para poderlo poner en práctica continuamente en nuestra vida. Es algo que debe de ser en nosotros ya un hecho. Usted, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, usted llega, se sienta en esa silla y no la revisa antes de sentarse. No está diciendo me aguantará o no me aguantará, no está diciendo podrá a este cuerpecito, esta silla, no, no lo está diciendo. Usted llega y se sienta confiadamente. Y si la silla llega a fallar, usted se va a caer. Pero usted llegó con toda confianza. Lo que Dios pide es que usted tenga más confianza en Él que la que usted tiene en esa silla. Que usted realmente llegue y se deposite en Él y usted diga, Señor, yo sé que tú me puedes ayudar. Y yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que no hay nada que afecte mi vida que no sea parte de lo que tú tienes preparado para mi crecimiento constante.
Y todo eso es parte de un crecimiento en nuestra vida espiritual. Cuando hablamos de apoyarnos unos a otros como creyentes, como que no nos cuesta mucho trabajo de pensarlo y en algún momento decimos, sí, yo sé, tengo alguna dificultad con fulanito o con perenganito, pero voy a procurar ponerme a cuentas y resolver esa situación. Pero luego viene la parte donde Dios está trabajando con nosotros y nos dice en el versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y ahí comienza una lucha en nosotros porque Dios tiene un propósito para cada creyente, tiene un plan para nuestra vida. Y por supuesto, yo les hice las preguntas, ¿es usted un creyente feliz y victorioso? ¿Usted tiene confianza y por esa razón obedece a Dios? ¿O tiene desconfianza y por esa razón no se somete a Dios? Depende de lo que usted haya aprendido de Dios, depende de lo que usted realmente conozca de Él, depende de lo que Él haya hecho en su propia vida. En mí ha trabajado muchísimo. Y cuando he enfrentado situaciones, yo sé, ahí está Él y Dios no falla. Dios me pide que yo mantenga mi confianza en Él porque Dios no miente. Y todo lo que dice es bueno y es algo de fiar. Entonces yo creo eso. Yo creo que Dios no puede ser tentado por el mal y que Dios me ayuda a mí en mis tentaciones. Yo sé que Dios no puede negarse a sí mismo y lo que dice en su palabra es verdadero acerca de Él. Pero yo espero que usted también lo crea. Espero que usted también lo entienda. Dios no es injusto. Dios es perfectamente justo. Dios no quiere que nosotros vayamos por el camino que nos lleva a la perdición, a los problemas. Dios quiere que nos vayamos por el camino que Él nos ha puesto en obediencia amorosa para que nosotros podamos resolver las cosas de una manera correcta delante de Él. Dios nos pide que nosotros obedezcamos. Usted dice, pero es que esto no lo entiendo completo. No se trata de eso. ¿Tiene confianza en Dios? ¿Tiene confianza en Dios? ¿Qué tiene que hacer? Obedecer. Y usted me dice, pero eso se llama obediencia ciega. No, es una obediencia explicada, pero usted tiene que buscar la explicación. El problema de algunos es que quieren la explicación de parte de otros, que les demos todos los detalles y usted no se quiere esforzar absolutamente en nada por entender. Y necesita usted poner de su parte, necesita usted realmente acercarse a Dios. Y cuando usted no entienda algo, pídale sabiduría a Dios. Usted lo sabe, Santiago capítulo 1, versículo 2 lo dice con toda claridad. Pida sabiduría a Dios y le será dada, porque Dios no se la va a negar y quiere que usted entienda su voluntad claramente. Dios le explica todo, pero usted tiene que buscar la respuesta. La respuesta no viene por ósmosis. Yo he ido a casas de algunas personas que tienen la Biblia abierta y la tienen abierta en Salmos en algunos de los lugares donde hay promesas, como si por tenerla abierta ahí todas las promesas van a entrar a su casa. Y eso no sucede así. Eso se llama tener una forma de, ¿cómo se dice? Cuando una persona cree en algo solamente porque le dicen que lo debe de tener así. Gracias. Es simplemente eso.
Usted debe de tener una obediencia informada, informada. Debe de leer la palabra de Dios y decir, es cierto, lo que Dios me está diciendo, así debe de ser, porque Dios me lo explica claramente. Por eso dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y usted dice, por qué tengo que bendecir al que me está causando daño? Porque esa persona está destinada al infierno y usted no. Porque esa persona tiene problemas y usted ni siquiera sabe cuántos problemas tiene. Usted no sabe cómo está trabajando Dios con esa persona. No tiene ni idea de la forma en que Dios está llevando a cabo las cosas mientras que no se ponga a trabajar en la palabra de Dios. Usted debe de tener una obediencia intencional. Usted debe de decidir, yo quiero obedecer a Dios. Quiero. Y tiene que tener ese ánimo en su propio corazón. Usted debe de decir, yo sí quiero obedecer a Dios porque Dios me está diciendo claramente lo que debo de hacer y no debo de estarme yo haciendo a un lado, sino que Él me está diciendo lo que debo de hacer y por ahí debo de trabajar. Es difícil bendecir a los que te persiguen y a los que te causan daño. Es difícil en la carne. Y si no se entiende la enseñanza espiritual. En la carne esto no se da. Cuando dice aquí, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, imagínese usted que una persona que le ha hecho a usted mal, le va mal en la vida. ¿Usted qué hace? A lo mejor dice, se lo merecía, por eso Dios le hizo eso. Aquí está diciendo, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Y esto está implicando que usted no se goce por el mal que le está pasando a una persona, sino que usted diga, sé que está sufriendo, sé que está pasando por una situación difícil y aunque no es una persona grata, pero Dios quiere que le ame y que pida por esta persona. Qué diferente es pensar de esa manera. Y si le va bien a esa persona, a veces a nosotros nos molesta. ¿Cómo es posible que esa persona que hace lo malo le vaya bien? Dice, gozaos con los que se gozan. Señor, tú le diste, le estás permitiendo tener, está bien. ¿Es tu voluntad esa? Está bien. Tú me has dado a mí lo que yo necesito y estoy en paz con eso. Y puedo gozarme con lo que alguien recibe. No hay mayor problema. Pero cuidado con que estemos nosotros cayendo en actitudes donde nosotros estamos queriendo causarle daño a la gente y pensando, no sé por qué le va bien a este si es tan perverso o si tiene tantas malas actitudes o si es una persona que no merece, nadie merecemos. Estoy hablando bajo mi criterio cuando estoy tomando este tipo de actitudes y no bajo el criterio de Dios. Estoy tomando yo en mis propias manos la justicia mía, no la justicia de Dios. Y estoy llevando a cabo en mí mismo un mal porque me estoy afectando a mí mismo pensando de esa manera. Estoy causándome un daño a mí mismo, donde yo no puedo estar en paz en mi corazón, aunque le vaya bien a alguien o no le vaya bien, o sea afectado o no sea afectado. Yo debo de estar en paz en mi propio corazón delante de Dios y decirle a Dios, Señor, en tus manos está todo esto. Y esa es la parte que nos cuesta. Usted debe de comenzar a tomar decisiones en su propia vida. Las decisiones marcan nuestra existencia. De hecho, determinan nuestro destino. En Deuteronomio 30, Dios le dijo al pueblo de Israel que eligieran
Deuteronomio 30. Nos gusta leer la primera parte, pero hay partes que leemos y decimos, ¿y por qué lo está diciendo Dios? Bueno, dice aquí en Deuteronomio 30, versículo 1 en adelante. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas de la tierra, más lejanas que hay bajo el cielo, hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Mire, esto se lo dijo al pueblo de Israel, pero es aplicable a nosotros totalmente. Dios nos está diciendo continuamente, esto es lo que debes de hacer, de esta manera tienes que vivir, pero tú vas a escoger. Usted escoge. Diariamente usted escoge cómo va a tomar las cosas. ¿Le voy a hacer caso o no le voy a hacer caso? ¿Le voy a hacer caso a Dios? ¿No le voy a hacer caso a Dios? ¿Voy a resolver esto a la manera de Dios o lo voy a resolver a mi manera? ¿Voy a responderle a esta persona mal por mal o voy a responderle bien por mal? ¿Voy a tomar esta actitud hacia estas circunstancias o no voy a tomar esta actitud? Al final de cuentas, los únicos afectados somos nosotros en todo esto. Si usted me hace un mal y yo no le pago con un bien, el único afectado soy yo. ¿Por qué? Supongamos que me muero ahorita y me morí con esa situación. En esas circunstancias me fui. ¿Quién fue el único afectado delante de Dios? Pues yo. Así es como deberíamos de medir el asunto. Pero vivimos como si fuéramos a existir durante muchísimo tiempo y actuamos con la misma forma de liberalidad, como si realmente no fuéramos a presentarnos delante de Dios, a darle a Él cuentas de todo lo que hemos hecho, y vivimos de esa manera despreocupada y decimos después, pero son decisiones precisamente que afectan nuestra relación personal con la gente y con Dios, directamente. Dice aquí, sigue diciendo, versículo 7, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. O sea, olvídese del que hace mal, del que no está haciendo las cosas bien. Él va a pagar por su propio asunto. Dios es justo. No sé, Dios no va a dejar las cosas impunes de ninguna manera. El problema es que yo quiero que se haga juicio hoy. Señor, me hizo daño hoy. Quiero que ahorita le caiga un rayo. Pero su juicio no es como el de Dios. Gracias a Dios. Dios dice, usted dedíquese a lo suyo.
obedézcame, haga lo que yo le estoy diciendo que quiero que haga y deje que lo demás fluya y yo me voy a hacer cargo de todo eso. El problema es que a veces nosotros queremos otra vez que las cosas sean a nuestra manera. Dios pone delante de nosotros, como dice aquí, la vida, el bien, la muerte y el mal. Dice el versículo 15, véalo. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Qué vas a escoger? Dice Dios. ¿Quieres la vida y el bien? ¿Qué debes de hacer? Obedecer a Dios. ¿Quieres la muerte y el mal? ¿Qué debes de hacer? Tu propia voluntad. Resuélvelo como tú quieras, menos a la manera de Dios. Y ahí está el problema. Y ese es el asunto. Usted tiene la oportunidad de escoger, de tomar decisiones. Y si usted decide no obedecer o no hacer nada, de todos modos está tomando una decisión. ¿Sí lo entiende? No importa lo que usted haga, tomó una decisión. Y esa decisión es bien clara en su propia mente. Usted dice, no voy a hacer nada. Tomó una decisión. Y esa decisión, usted es la persona que va a pagar las consecuencias por su propia decisión. Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y por supuesto, si usted toma decisiones contrarias a lo que Dios le está diciendo, usted no está yendo bajo la dirección de Dios. Es libre para escoger, pero no es libre de no tener una decisión. Usted toma decisiones continuamente y esas decisiones son delante de Dios sin equivocación. Así que cada vez que usted toma una decisión, usted va a recibir consecuencias a esas decisiones. Y esas consecuencias usted no las elige. Usted elige qué es lo que quiere hacer, pero no elige las consecuencias. ¿Tiene esa libertad de escoger? ¿Tiene esa libertad de pensar como usted quiera pensar? Pero todo eso tiene consecuencias. Hay decisiones importantes, hay decisiones simples. Hay decisiones que las consecuencias son muy sencillas, muy tranquilas. Pero hay decisiones importantes que las consecuencias son más graves. Y tiene que comenzar a tomar decisiones correctas desde un principio. En el Salmo 37 dice lo siguiente. Salmo 37. Fíjese lo que Dios nos está diciendo. Como le digo, Dios nos explica ampliamente. Pero a veces nos falta leer y meditar en la palabra de Dios. Dice aquí Salmo 37, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No caigas en esa situación. Satanás te va a querer poner tropiezo y tú mismo, en tu afán porque las cosas se resuelvan a tu manera, vas a dejarte llevar por decisiones apresuradas. Ten cuidado. Si no oras a Dios y pides dirección de Él y te apegas a lo que Dios está diciendo, pues tú vas a tener que enfrentar tus propias consecuencias.
Dice versículo 2, porque como hierba serán pronto cortados. Dios sabe. Toda persona vamos a dar cuenta a Dios. En algunos casos Dios extiende un poco más la vida, en otros casos la acorta. De todos modos, más larga, más corta, esto es un hecho. Es como hierba para Dios en el tiempo. Para Dios es algo muy corto el tiempo que nosotros vivimos aquí en este mundo. Y para usted también cuando llegue su tiempo verá. Pero Señor, dame un poquito más. Ujú. Y como hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás lo principal de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Dios trabaja constantemente. Él sabe lo que nosotros debemos de hacer y nos lo dice. Pero como le dije al principio, depende mucho de su confianza en Dios. ¿Usted confía en Dios? ¿Realmente confía en Dios? ¿O solamente en las cosas que usted siente cierta confianza de resolver, le dice a Dios, Señor, ayúdame en esto? Y usted mete la mano para poder apoyar a Dios para que Dios cumpla con lo que está diciendo. No, no es así. La mayoría de las veces nosotros le damos más importancia a lo físico antes que a lo espiritual, y eso es porque nos falta más comunión con Dios y nos falta más relación personal con Él, más conocimiento de su voluntad. Y por esa razón le damos más importancia a lo físico, a lo carnal, antes que a lo espiritual. Andamos por vista, no por fe, así como Lot, así como otros que han estado como ejemplos en la palabra de Dios. ¿Por qué nos cuesta andar por fe? Pues porque no creemos en Dios. Usted dice, yo sí creo en Dios, pastor. Ah, bueno. Fe es creer a Dios a pesar de las apariencias y obedecer a Dios a pesar de las consecuencias. Obedecer a Dios a pesar de lo que usted aparentemente está viendo y usted dice, pero si le hago así me va a ir mal, pero si le hago de esta manera, fulanito va a llevar a cabo las cosas de esta otra forma y yo voy a tener problemas. Fe en Dios, en que Él puede hacer las cosas correctamente a pesar de las apariencias y obediencia a pesar de las consecuencias. Ese es un problema. A veces en nuestras oraciones queremos usar a Dios porque amamos más las cosas que a Dios. Y en nuestras oraciones lo que estamos tratando de hacer es usar a Dios. Señor, ¿me puedes ayudar a proveerme de esto? También me puedes dar esto otro. ¿Y por qué quieres eso, hijo, si te preguntara Dios? ¿Para qué lo quieres? Pues porque me gusta y así, así puedo estar más a gusto yo. Usar a Dios para obtener lo que yo quiero, pero no debe de ser así. Debe de amar a Dios y usar las cosas. Es una diferencia muy grande. Si realmente amamos a Dios, usted le va a decir a Dios, Señor, mira, esto es parte de lo que creo que me hace falta, pero tú sabes bien si realmente lo necesito o no. A veces nuestros hijos o nosotros mismos vamos y compramos algo y decimos lo necesito, cuando realmente es un gusto. Y delante de Dios, todo eso tiene un sentido muy claro.
Él sabe si realmente usted le ama o no. Y Él sabe si realmente usted le cree a Él o no. Y Él sabe si usted realmente le obedece o no. Aquí podemos nosotros ser los más obedientes del mundo. Y podemos hablar de Dios y decir unos a otros cuánto amamos a Dios. Pero en sus decisiones personales, en esos momentos cuando la vida se le está poniendo a usted complicada, ahí es donde Dios le está diciendo, ¿realmente me amas? ¿Realmente me obedeces? ¿Realmente quieres servirme de todo tu corazón? ¿O es puro pretexto tuyo para obtener lo que tú quieres? Aquí en Mateo capítulo 6. Cristo mismo nos ayuda a entender y nos dice lo que debemos de hacer, pero no nos gusta, pues, o sea, Señor, es que yo sí, creo que sí lo necesito. Todo el capítulo 6, pero dice el versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Dios no permite nada de eso en su presencia, no se da. Aquí en el mundo sí, ¿por qué? Pues porque la gente no cree en Él y toma sus libertades, pero todos vamos a ser juzgados a su tiempo, cuando llegue el momento. Dice el versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y nos hace la comparación y nos dice que si no valemos nosotros mucho más que una ave y si no entendemos claramente lo que Dios está haciendo con nuestra vida. Y por eso termina diciendo en el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que a ti te parecen tan importantes, Dios te las puede otorgar si si Él sabe que te van a ser de beneficio. Dios quiere que usted sea capaz de resolver sus necesidades. Estaba leyendo que una persona le decía a Dios, Señor, quisiera tener alas como de paloma para poder huir de los problemas. Pero Dios dice, yo te quiero dar alas de águila para que puedas estar sobre los problemas, para que los puedas enfrentar y no te dejes tumbar por esas cosas insignificantes para Dios y que para nosotros a veces son tan difíciles. Por eso Dios nos está diciendo cómo actuar. Tenemos que tomar la decisión, Señor, te voy a obedecer o Señor, me parece que esto es ridículo. ¿Cómo quieres que yo me deje afectar por esas personas, que me congratule cuando les va bien y que no me afecten cuando les va mal, o no me deje llevar por mi gusto porque les está yendo mal? ¿Por qué quieres que haga eso? Porque precisamente esta es la forma de mostrar el verdadero amor. El amor que proviene de Dios, como dice allá en 1 Corintios 13, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Y ahí a veces nosotros batallamos.
Dice entonces el versículo 17, Romanos 12, 17. Podemos decirlo así: Dios nos exhorta a hacer lo bueno a los que nos hacen mal. Es un principio que ya nos explicó en el versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Son principios que debemos realmente de tener cuidado de nuestros pensamientos y ser más espirituales y comenzar a vivir una vida que realmente sea bajo la dirección de Dios. Versículo 17. No paguéis a nadie. ¿A quién? A nadie. Mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Subraye, si puede, nadie y todos. Dios no está poniendo ciertos puntitos ahí donde dice, mire, si es muy malo y le está afectando mucho, entonces piénseselo tantito. No lo dice. No lo dice. Vivir a la manera de Dios nos lleva a tener una actitud diferente de la manera del mundo. El problema es que vivimos en medio del mundo y entonces decimos, si vivo a la manera de Dios, el mundo se me va a subir a los hombros y ya no me lo voy a poder bajar. Pero ese es el error, porque no estamos entendiendo. Dios me está diciendo que esto es lo que debo de hacer y así las cosas sí se van a solucionar y sí va a haber una manera diferente de hacer las cosas y esa gente puede entonces realmente ser ganada para Cristo. Si nosotros le pagamos mal por mal, ¿qué diferencia? ¿Qué nos diferencia del resto? Si no estamos realmente entendiendo, procurar lo bueno delante de todos los hombres, si no lo estamos realmente nosotros trabajando en nuestra propia vida, si no estamos buscando la dirección de Dios en nuestro propio andar, entonces no estamos entendiendo. Esto requiere decisión, obediencia y fe. O al revés, fe, obediencia y decisión. Piénselo y déle la vuelta que usted quiera. ¿Ama usted a Dios? ¿Lo quiere obedecer? Tenemos trabajo en nuestra propia vida. No se debe de recompensar a ninguno mal por mal. Es un principio. Y Cristo vino y nos dejó el ejemplo. Ahí en Primera de Pedro 2, ya lo hemos leído en la semana pasada. Ahí nos está diciendo claramente el ejemplo del Señor Jesucristo. Podemos tardarnos aquí un buen rato en pensar en esos momentos difíciles. Cuando el Señor Jesucristo fue torturado, que fue blasfemado, que fue injuriado, que fue abofeteado, que fue escupido, que fue golpeado, que fue afectado de todas las maneras posibles que ninguno de nosotros hemos sufrido. Pero su oración fue, Padre, perdónalos. No saben lo que están haciendo. Y una persona que le causa a usted un mal, no sabe lo que está haciendo.
¿Qué está haciendo una persona que le causa a usted un mal? Se está afectando a sí misma. Delante de Dios se está echando un enemigo grande. Realmente no entiende. No lo entiende. Pero Dios sí, y nos lo está diciendo. Por eso dice, tú no lo hagas, porque tú no tienes todo el concepto completo, tú no tienes toda la idea total, no sabes. Todavía hace varios años, cuando estaba llevando a mis hijos a la escuela y alguien se me metía así abruptamente, yo comenzaba a vociferar diciendo, mira nomás se mete que esto y que aquello y que bla, 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 bruto yo. Hasta que entendí, pobre persona, trae problemas, incluso no sabe respetar. No sé qué situaciones tan difíciles traerá en su propia vida, pero eso le impulsa a hacer de esta manera. Pero yo no tengo por qué ser igual. No tengo por qué responder de la misma forma. Porque yo tengo una esperanza. Fulanito me trata mal. Dios se encarga. Yo orar por él o por ella. No importa. ¿Por qué? Porque Dios me lo enseña. No pagues a quién, a nadie, mal por mal. Y luego dice, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Cuídese a usted mismo, espiritualmente hablando. Cuídese a usted mismo en su relación con Cristo. Cuídese a usted mismo y no quiera vivir usted de una forma que se esté afectando continuamente. Quiere vivir, bueno, Dios sabrá cuánto le va a dejar vivir, pero quiere vivir más tranquilo, acepte el consejo de Dios, acepte lo que Dios le está diciendo. Quiere estar en paz, si Dios nos llama mañana o lo que sea, no importa. Pues ese tiempo que uno pueda vivir tranquilamente y estar en paz, en paz. Versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Otra vez, subraye todos, todos. Aquí está hablando de una relación de paz con otras personas. A lo mejor la otra persona no quiere paz con usted, pero usted dice, yo no tengo por qué estar metido en la misma situación que esta persona. Cada uno tenemos nuestras propias formas de actuar, pero al final de cuentas, Dios nos pide que en nuestra capacidad, en nuestra manera de ser, incluyamos estas condiciones. Yo sé que en algún momento de nuestra vida todos hemos dicho, o al menos la mayoría lo hemos dicho, es que soy de mecha muy corta. Alárguela. Hay que comenzar a trabajar en eso. No es una excusa. No es una excusa. Para con Dios no lo es. Él ha transformado nuestra vida, ha transformado nuestro corazón, nos ha transformado a nosotros. No podemos actuar de esa misma manera toda la vida. He visto
pastores ya de más edad, creo bastante más edad que yo, cómo Dios ha obrado en su corazón y lo tratan a uno tan tiernamente. Y yo pienso, ¿será que yo voy a entrar? Debemos de trabajar en esto, estar en paz con todos. Mire, Mateo capítulo 18. Pedro le preguntó, versículo 21. Entonces Pedro, bien espiritual, igual que usted y yo, se acercó al Señor y le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y usted llega conmigo bien espiritual y dice, pastor, ya perdoné a fulanito, pero volvió a hacer lo mismo y creo que ya se le acabaron las oportunidades. Y entonces yo bien espiritual le digo, no, hay que perdonarlo otra vez. Y usted dice, sí, lo voy a perdonar una vez más. Y por eso nos volvimos tan espirituales. Mire lo que le pasó a Pedro. Señor, hasta 7 veces lo voy a perdonar. Bien espiritual, Pedro. La respuesta del Señor, no te digo hasta 7, sino hasta ¿cuánto? 70 veces 7. Y usted dice, híjole, tengo que contar 490 veces. No, Dios dice, pierde la cuenta y perdónale tantas veces como sea necesario. ¿Qué le parece? Porque si usted va a comenzar a contar hasta 490, le digo, no es espiritual. Está usted tan perdido como el que dice, le voy a perdonar 7. Aquí Dios no está hablando de una cuenta, está hablando de una acción. No está hablando de qué tan bueno soy, está hablando de qué tan bueno tienes que llegar a ser. Dios está trabajando con nosotros para humillarnos y doblegarnos y ayudarnos a comprender que tenemos un compromiso con Él. Y ese compromiso es de gratitud, de amor, de dependencia, de realidad en nuestra comunión con Él. Eso es. El problema, otra vez, la carne, nuestros deseos, nuestros pensamientos. Versículo 19, Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Ahora, si usted está pensando, pero Dios te va a dar duro, ya está mal. Lo único que está Dios diciendo es, tú olvídate de eso, enfócate en tu propia actitud delante de mí, trabaja para ser obediente a mi voluntad, a mi palabra, mantente firme en esa actitud correcta que tienes que tener. Olvídate de lo demás, porque algunos dirán, pero Dios se va a encargar, seguramente un día de estos te vas a ir al infierno y Dios te va a castigar durísimo. Eso no es espiritual, eso es muy carnal. Y no se está entendiendo lo que Dios nos está transmitiendo. Deja lugar a la ira de Dios. Está bien, Señor.
Yo te amo y quiero servirte y tú te vas a encargar del resto. Punto, se acabó. No tengo por qué estar pensando cómo le irá a ir, qué le va a pasar, en qué hoyo se va a caer, con qué viga se va a golpear. Eso es que usted no ha entendido nada de lo que hemos tratado aquí. Dios no le está pidiendo que usted tome pensamientos de ese tipo, sino pensamientos de paz, de tranquilidad, de esa relación con Él. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, y Él está diciendo una verdad, 100% verdad. No hay equivocación en esto, pero no es para que nosotros lo deseemos, simplemente entendemos, esta es una realidad y Dios se encarga. Y dependo de Él y le dejo a Él lo que Él quiere hacer. El asunto son nuestras reacciones y en la reacción de la carne estamos tratando de buscar cómo nosotros ganar. Pero aquí el único que tiene que ganar es Dios. Dios murió por esa persona, imagínense. Cristo vino y murió por esa persona y por esa razón nosotros no tenemos por qué sentir esa molestia. Él va a tratar con esa persona porque esa persona no quiso entender. Pero Dios le quiere salvar y quiere que esa persona realmente se arrepienta. No importa todo lo que haya hecho, Dios le está diciendo, ven. Y esa es la parte que nos corresponde a nosotros trabajar. Ven, acércate. Dios te ama. Se burló, nos dijo cosas. Lo siento por ti. Pero no hay que tener una actitud de revanchismo, de enojo, de molestia o incluso de querer nosotros resolver el asunto. ¿Cómo reacciona uno en ocasiones? Fui a ver entrenar a mi hijo y le aplicaron un torniquete aquí en el brazo que yo dije, le va a romper el brazo. Mire, mi reacción fue correr y zafar. Pero no. Hay reglas. Lo único que tenía que hacer era hacerle así al muchacho. Párale. ¿Sí reaccionamos? Dios se encarga de todo. Él va a resolver cada situación en su momento, no en nuestro tiempo, en su momento. Pablo trabaja con nosotros para ayudarnos a comprender esto, Dios trabajando con Pablo y Pablo enseñándonos a nosotros, porque el triunfo real de todo esto, la victoria más grande, es que realmente nosotros estemos bajo la dirección de Dios y que realmente nosotros seamos lo que Dios quiere de nosotros, espirituales. Esa es la victoria más grande. Todo lo demás usted lo puede considerar como fracaso. No me supe de contener, no fui capaz de refrenar mi lengua, no fui capaz de refrenar mis pensamientos, no fui capaz de realmente desear algo bueno, no fui capaz de hacer las cosas como Dios me está diciendo.
fracaso. Hay que comenzar a entender eso para que realmente caigamos en el entendimiento. Dios se encarga de todo. La conclusión. Así que si tu enemigo tuviere hambre, tú haz lo correcto, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Y tú haces lo correcto y Dios se encarga de lo demás. Déjenlos a ellos. Si no quieren, lo sentimos mucho. Nos dará pena. Estaremos orando, pidiendo a Dios por su ayuda, pero a nosotros lo que nos corresponde, estar en paz, depender de Dios, ser espirituales. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué es lo que vamos a hacer con todo esto? Pues no lo sé. Yo tengo mi propia decisión y espero que la suya sea precisamente darle la gloria y la honra a Dios en su propia vida. Vamos a orar para terminar. Padre Dios Todopoderoso, Señor, gracias por esta reflexión que tú nos ayudas a meditar en tu palabra. Hay tantas cosas que nos cuesta trabajo entender, Señor, porque la carne es débil y la vida espiritual no es tan fuerte. Necesitamos fortalecerla cada día más. Ayúdanos a ser constantes y fieles a ti, Señor, dependiendo de lo que tú llevas a cabo, sabiendo que tú te encargas totalmente y que no importa lo que suceda, tú estás a cargo. Gracias por esa bendición. Gracias porque nos ayudas a comprenderlo y gracias porque tenemos tu palabra que nos da la sabiduría que necesitamos para enfrentar aún nuestras propias condiciones, nuestros propios pensamientos, nuestra propia manera de ver las cosas. Que las podamos ver a tu manera, Señor. Te agradezco por esta oportunidad nuevamente de entender y poner en práctica lo que tú, Señor, nos has mostrado ya desde tanto tiempo. Y te pido tu ayuda para cada uno. Te lo ruego, Señor, en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a cantar el himno 257, por favor. Vivo Cristo. Himno 257. Puestos de pie. Vivo por Cristo, confiando en su amor, vida